vamos a dar entrada a las figuras que estamos en este Encuentros Reinvento, que somos Pepe Crespo, que soy yo, a vuestra disposición, y el amigo Enrique Martín, que ya lo tenemos también ahí en pantalla. Enrique, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola a todos. Bueno, como ves, Enrique, está ahí en pantalla la imagen de lo que has hecho y que ahora está en tu sitio web, ¿no? Y yo la he sacado de tu sitio web. Y si te parece, empezamos contando un poquito lo que es esto y así ya la parte triste nos la quitamos pronto de encima y entramos en la parte alegre, porque tú y yo tenemos la ventaja de que siempre que nos encontramos nos reímos mucho. Yo creo que eres la persona con la que más me he reído en mi vida. Entonces, en algunas ocasiones nos hemos reído con la compañía de un buen whisky, pero... Sí, no, señor, ayuda. Eso no es talento personal. Es que eso ayuda. Bueno, en cualquier caso, creo que esto será la parte 2. La parte 1, que nos expliques, por favor, cómo has llegado a esta conclusión, qué es lo que es este proyecto de patentes contra la pandemia. Cuando quieras, Enrique. Bueno, el objetivo es impulsar el desarrollo de innovaciones legalmente protegibles que puedan contribuir de alguna manera a luchar contra el coronavirus, la enfermedad, o a mitigar el sufrimiento de las personas, pero también intentar ayudar en la medida de lo posible por medio de las herramientas legales de la propiedad industrial a que compañías tradicionales que fabricaban productos que ahora no tienen salida de mercado puedan fabricar productos como respiradores que tienen una función vital en una situación de emergencia humanitaria. Debo decir que a menudo existe un pensamiento demagógico profundamente repugnante sobre las patentes, considerando que la propiedad privada es incompatible con el bien común. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión unánime que no hay desarrollo posible si uno no es capaz de incentivar a quien innova otorgándole el monopolio, el privilegio legal de una patente, ofreciendo servicios legales gratuitos a los innovadores que desarrollen innovaciones relacionadas con esta lucha que nos concierne a todos. Lo que pretendemos es poner nuestro pequeño granito de arena para incentivar investigación e innovación. Pues magnífico, Enrique. Es una aportación muy, muy interesante. Es evidente que lo de las patentes es importantísimo. De hecho, nuestro amigo Adolfo Montalvo, que como tú también participa en el proyecto NextLeader, como ponente invitado, pues en una de las intervenciones recientes que ha hecho en la radio, ha nombrado la cantidad de patentes que en los últimos 10 años se han hecho en China y cómo en estos momentos es un líder. China es un líder mundial en patentes, ¿no? Junto con otros, ¿no? Pero evidentemente nosotros estamos un poco por detrás, ¿eh? y esto es algo que defiende un poco la tesis que tú estás diciendo, ¿no? De que la patente no es solo un hecho de asunción de propiedad individual, ¿no? Sino que es un bien también bastante importante para la sociedad en general. Claro, de antemano. La patente no es más que una manifestación del derecho de propiedad que está ligado a las revoluciones burguesas que nos dieron las declaraciones de derechos fundamentales. Para empezar, lo cierto es que a nosotros, a los españoles, nos ha perjudicado mucho el que inventen ellos, esa introspección humanista de la que seguramente hablaremos cuando estemos en el debate más personal entre dos amigos que se conocen y se quieren mucho. Pero debo decirte respecto de la situación de China que, por lo mismo que digo que la patente es un incentivo necesario para la innovación, porque nadie invierte 600 millones de euros en desarrollar un medicamento si no le garantizas que podrá obtener el retorno de esa inversión, excluyendo a quienes podrían sacarlo sin gastar dinero en investigación. Y por lo mismo que te digo eso, te digo que existe hoy en día una perversión del sistema de patentes que se manifiesta en la gran capacidad de desarrollar patentes de muy poco valor, con muy poca aportación, compradas en patent packages por grandes compañías que lo que hacen es limitar la posibilidad del desarrollo de patentes por parte de pequeñas y medianas empresas que nunca podrían litigar contra los grandes. Muchas de las patentes chinas no valen nada. Los sistemas de patentes tienen que ser mucho más estrictos para que la patente no se convierta en un desincentivo a la ley fundamental de las economías de mercado, que es la libre competencia. Hay un efecto perverso de las patentes, que es un efecto anticompetitivo, por cuya virtud se reproduce la asimetría entre el grande y el pequeño no desarrolla innovación. Creo que hay que moderar ese derecho.
En ese sentido, hay un run run en las redes sociales recientemente de que el tema del coronavirus está patentado, ¿no? O sea, es decir, hay determinadas farmacéuticas que han patentado otros tipos de coronavirus. Imagino que no será este, porque si no sería un poco cachondeo, ¿no? ¿Cómo está eso de las Bueno, vamos patentes? a ver. Esto forma parte de los bulos, igual que todos, cada 4 años surge el bulo de que alguien ha patentado los signos olímpicos de la próxima Olimpiada, cuando están protegidos por un convenio internacional. Las leyes no permiten la patente de materia viva. No Vale, puedes patentar el vale. coronavirus, puedes Muy patentar bien. métodos para identificar su código genético, para aislarlo, puedes patentar algunos sistemas de tratamiento o medios de tratamiento como los fármacos, pero la materia viva per se no es patentable. La gente tiene que entender que una cosa es descubrir algo que existe en la naturaleza, los descubrimientos no se patentan, y otra cosa es innovar. Lo que no hace la naturaleza y hace el hombre es patentable. El coronavirus, si es fruto, es resultado de la naturaleza, nunca podría ser patentado. Qué importante es lo que acabas de decir, porque es verdad que incluso los medios, de lo que te estaba diciendo, ha salido en los medios públicos, es decir, en los medios Sí, sí. importantes. Es decir, que hay un desconocimiento significativo, empezando por mí, sobre lo que es una patente, ¿no? Por lo cual te agradezco mucho que lo hayas dicho con esa claridad, ¿no? No sé si podremos hacer un corte para divulgarlo también en las redes sociales, para que la gente entienda perfectamente lo que acabas de decir, ¿no? Que el mensaje es que las patentes la naturaleza no se puede patentar, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, los descubrimientos de la naturaleza se pueden describir y eso es ciencia. Las innovaciones las hacen los hombres y eso es patente. Muy bien, magnífico. Bueno, como os habréis dado cuenta, los compañeros que estáis conectados, ¿no? Y amigos y amigas que estáis conectados, tenemos delante un auténtico experto en temas, diríamos, de registro de marcas y de patentes, pero a mí, yo sí le quiero, obviamente también le quiero profesionalmente, pero le quiero como persona, como amigo y como genio. O sea, yo observo que la capacidad intelectual que tiene mi amigo Enrique es muy profunda, ¿no? Y por eso es altamente satisfactorio compartir espacio con él. Y por eso nos reímos mucho, ¿no? Porque yo creo que los dos tenemos claro lo que es el papel de las personas en esta vida, ¿no? Y entonces o nos reímos de la vida o lo pasamos fatal, ¿no? En ese sentido, yo creo que tanto tú como yo, Enrique, tenemos un poquito desarrollado el cerebro primitivo, ¿no? El reptiliano, ¿no? Porque nos sale a veces a ti y a mí esa bronca, esa cosa que dices, madre mía, la risa se nos va y nos ponemos rígidos, serios y demasiado veces fuertes, ¿no? Eso es verdad, te pasa a ti y nos pasa a mí, ¿no? Y le pasa a mucha gente, me imagino, ¿no? Sí, nosotros estamos, tú y yo estamos en la lucha constante entre lo que has descrito, y es que hemos sido probablemente jóvenes con ambiciones legítimas Se ha y cortado. completamente inalcanzables, como es propio de la juventud. La juventud es un error, la madurez una lucha y la vejez un arrepentimiento, pero ahora solo aspiramos al buen pasar burgués. Lo que ocurre es que a menudo nos enfrentamos con que dentro tenemos una bestia, y cuando sale es pavorosa. Esa bestia, por supuesto, es un problema de falta de contención, de falta de templanza, de autodominio, y esto tiene que ver con el hecho de que ni tú ni yo hemos madurado del todo. Es sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, estamos haciendo este reinvento con la finalidad de madurar. Tú y yo también. Así es. No solamente los que nos escuchan, que probablemente los que nos escuchan muchos de los que nos escuchan son mucho más maduros que nosotros, ¿no? Bueno, en esa línea, tú, porque tú también tienes o sea, vamos, yo conozco tu gran recorrido vital, ¿no? Y es muy rico, muy intenso, ¿no? Y tienes un fundamento, diríamos, de carácter poético muy interesante, ¿no? Hoy, precisamente, nuestros amigos de Grupo Ibidex han lanzado un proyecto que se llama Inverso en las redes sociales, que ha tenido muy buena acogida, ¿no? Que es poesías que hace la gente en estos momentos de cuarentena, ¿no? Y bueno, pues recuerdo tu época de poeta, ¿no? Y de trovador, ¿no? Con tus rapsodias, ¿no? Y Allende de los mares, ¿no? O sea, es decir, ¿tú cómo ves esa realidad? O sea, desde esa perspectiva que has comentado, las diferentes etapas de la vida, de la madurez, ¿no? ¿Tú cómo ves
esa realidad que incluso estamos conectando de nuevo y retomamos la conversación. Estábamos hablando en esa experiencia vital que tenemos los dos, ¿no? Cómo vemos la evolución del momento actual, ¿no? Que es una evolución, bueno, de gente más joven al frente de la empresa y de la política. Sigue, por favor, amigo Enrique. Bueno, yo me remito a algo que decía Cervantes, que no hay libro malo que no tenga algo bueno. Por lo mismo, en la vida, a veces uno llega por caminos muy heterodoxos. Yo he sido muy heterodoxo. Me costó mucho sacar la carrera de Derecho. Antes de sacar la carrera de Derecho, fracasé en un par de carreras más. Encontré mi camino de manera más bien tardía, no tan tardía como Cervantes, que escribió El Quijote con 58, casi era sesentón, pero todas esas experiencias construyen mi bagaje. Y me parece sorprendente que justamente ahora que la gente tiene medios para expandir sus experiencias a través de la tecnología, quedan reducidos a chatear y a vivir en ese mundo tan limitado, tan vociferante de las redes sociales. Es curioso el efecto limitador que tienen las nuevas tecnologías. Yo soy un hombre de lecturas. De hecho, el gran punto fatídico en el que yo dejo de ser yo y entro en Barrena, que es exactamente el punto en el que todos entramos en Barrena, cuando nos casamos y tenemos hijos, coincide con un hecho dramático, una hecatombe, que es cuando dejo de leer porque tengo que leer sentencias y escribir demandas. Ahora estoy en un proceso de reencontrarme. Cuando hablamos de inventar, pensamos siempre en hacer cosas, pero no pensamos en inventarnos desde dentro, en la visión introspectiva de la invención. Yo creo que a los jóvenes les hace falta experiencia, que está ligada a cometer errores, que es el único maestro de vida, y que también se ha perdido la figura del hombre de confianza, el hombre sabio, el hombre limpio de corazón, que de manera honesta comparte como un mentor sus experiencias con la gente joven. La gente joven ya no tiene mentores, tienen boots o no sé qué cosa. Por cierto, la pausa me ha venido muy bien para peinarme el bigote. No sé si lo he conseguido, pero lo he intentado. No se te nota, ¿eh? No se te nota. No, ya. Como han prohibido las barberías, estoy fatal. Esto es lo peor que llevo. Bueno, te sienta muy bien, te sienta muy bien. Tenemos un problema. Yo dentro de 2 días creo que me instalo ahí en tu despacho en Elche, porque aquí en Denia seguimos teniendo un problema de redes, de conexión a internet terrible, ¿no? No tenemos esa fibra óptica que pasaba por el lado de la autopista y conectaba perfectamente a todos los... En Ondara, por ejemplo, en Ondara hay muy buena fibra óptica, pero aquí no nos llega. Entonces, a la mínima tenemos problemas 1000 de conexión. Esto es lo que nos ha pasado. Haremos lo que podamos. En esa línea de la conversación que estamos teniendo, tú ya sabes que yo en todas mis introducciones de los cursos y cosas de estas que hago, siempre insisto en lo que desde mi punto de vista son las claves de lo que acaba estructurando nuestra cabecita, ¿no? Y siempre hablo de la discrepancia cognitiva, ¿no? Que es aquello que impide que metamos cosas en la cabecita que no conectan de alguna manera con las que ya tenemos, ¿no? O sea, cuando algo discrepo yo de esto, lo rechazo y no me entra, ¿eh? Siempre digo que esto va vinculado, esto va a generar de alguna manera un área de confort, que es sentirme cómodo con lo que yo pienso y con lo que yo siento, ¿no? Y antes de las redes sociales, tal como se entienden ahora, porque ahora las redes sociales se entienden como tú lo has comentado, ¿no? Y antes yo heredo la época en la que las redes sociales, en casa de mi padre había muchos libros de rollos sociales, ¿no? Y lo social no tenía nada que ver con lo de ahora, ¿no? Y las redes sociales eran las redes de relación social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Menos concreta, vinculada a las redes sociales de ahora, ¿no? Y digo que esas redes sociales, de verdad, las que juntan a las personas, ¿no? Ayudan mucho a que tú puedas, de alguna manera, salir de ese área de confort y cambiar un poco tu concepto, tu sistema de creencias, ¿no? Porque el sistema de creencias, al final, es lo que nos hace y lo que nos lleva a ser como somos, ¿no? Entonces, quizás me resulta muy interesante lo que has dicho hace un momentito, ¿no? De que quizás estamos en el momento ideal para profundizar en nuestras propias creencias, ¿no? Tú eres un hombre de creencias, ¿no? Y eres un hombre de principios, ¿no? ¿Crees que soy un hombre de creencias? Soy un hombre de creencias del siglo XX, es decir, un hombre que aspira a creer, pero no lo consigue porque la duda de la razón es como ese buitre voraz de ceño torvo que decía Unamuno, esa rata que lo roe todo.
soy un hombre que aspira a la creencia, no tengo creencias. Me cuesta tenerlas. Sí, pero por ejemplo, ahora cuando te expresas, diríamos, en los medios, que tú eres un buen escritor, toda la vida has escrito bien, ha habido una época que quizá hayas leído menos, pero has seguido escribiendo bien toda la vida, y en ese momento actual, ¿no? Tú expresas en esos artículos tus creencias actuales, lógicamente, Sí. ¿no? Y no son una pose. No son una pose, es tu verdad, es tu verdad. ¿Eh? Sí. Y eso yo sé que te crea problemas, incluso con amigos, ¿no? O sea, que esa manera de ser franco y de ser auténtico, ¿no? Te está creando problemas. Pero, ¿tú crees que en esta etapa de esa cierta interiorización que estamos defendiendo, a cambiar esas creencias o seguiremos R que R con nuestras propias creencias? ¿Eh? Bueno, vamos a ver, curiosamente, hablando de las redes sociales que tendrían como un objetivo ideal o intencionalmente la capacidad de abrir nuestros círculos de relaciones, a mí en Facebook me vetan. Y de hecho yo en Facebook al final solo tengo gente que se retroalimenta con los mismos pensamientos. Al final acabamos con ese sesgo que tú decías de confirmación y hablamos siempre con los mismos. Luego, por tanto, no han conseguido bajo ningún concepto expandir las conciencias, sino al contrario, yo creo que hay un efecto de degradación de la libertad de pensamiento que está ligado a las redes sociales. Se ha polarizado más la sociedad y lo único que hacemos es ser cada vez más brutos en la hora de expresar nuestros pensamientos. La discrepancia cognitiva, la gente inteligente la tiene esencialmente consigo mismo. Esto es como el confinamiento. Hay gente que el confinamiento lo pasa muy mal, pero tú y yo sabemos que la gente introvertida siempre vivimos un confinamiento interior y para nosotros esto es no una bendición, pero es un estado natural. Mi estado natural es discutirme siempre a mí mismo. Cuando yo he hecho alarde de la jactancia, de la vanidad propia de los seres humanos y he opinado en un medio de comunicación, efectivamente me ha costado pérdida de clientes, pérdida de amigos, me han censurado, he tenido que ir de un medio a otro, buscando un espacio donde poder expresarme y desde luego soy objeto de todo tipo de vejaciones muy divertidas por parte de la prensa del régimen y por parte de los exaltados de turno. Cada vez que he hecho una opinión, de lo único de lo que me siento profundamente orgulloso es que la he hecho con mi nombre y contra mi cuenta corriente. Nunca he ganado nada por opinar. La etapa tuya de proyección pública como sindicalista del empresariado, que era un poco la expresión que me comentabas tú que era tu posición en ese momento, ¿no? Yo soy un sindicalista del empresariado, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención es muy creativa esa metáfora que de alguna manera creas en la expresión, ¿no? Esa etapa tuya, ¿cómo la viviste? Y seguro que te ha dejado un buen pozo, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas, ¿no? Cuando estabas viviendo y sufriendo esas posiciones relevantes que tú tenías en ese momento en el ámbito empresarial, ¿no? Bueno, por lo pronto yo padecía esa enfermedad del ego que se llama vocación de servicio. De hecho, canibalicé una década de mi vida creando una institución, terciario avanzado, haciendo que un sector, el de los consultores, en un territorio de manufactura, de metro cuadrado barato, de sol y playa, haciendo que los consultores, los profesionales de la inteligencia, del conocimiento, fuéramos respetados, convirtiéndonos en interlocutores de los sectores clientes, pero también de las administraciones, y esa década fue una década de mucho esfuerzo. Yo siempre le digo a la gente lo mismo, con una decencia estrictamente burguesa, mirad mis cuentas cuando yo fui presidente de terciario avanzado, cuando empecé y cuando acabé. Yo no ganaba más, al contrario, había perdido muchas oportunidades que otros aprovecharon en sus negocios. Ahora me encuentro con algo muy divertido y es que en terciario avanzado ni se acuerdan de mí como presidente y yo fundé esa organización. Esa organización no existía hasta que llegó Enrique Martín. Y esa ingratitud Lo sé no perfectamente. Estamos de lado algunos. No me preocupa, pero me sirve como ejemplo para plantear lo que tú me estás preguntando. Lo que yo viví entonces fue una lucha social, algo parecido a lo que tenía tu padre. Yo viví una época de compromiso, de vocación de servicio. Ahora los que hay viven otras cosas distintas, son establishment, buscan ventajas en sus posiciones. Yo viví en una época
revolucionaria, aunque esta palabra es muy pretenciosa porque creábamos algo nuevo y ahora la gente que hay solo lo administra, son como los rentistas. Nosotros creamos una propiedad de ideas, de sentimientos y estos ahora se limitan a vivir de las rentas. Bueno, también se está moviendo, ¿eh? Pero es cierto que hay una parte importante que tú hiciste en su momento y que creo que no se te ha reconocido lo La suficiente. crítica no era tanto hacia terciero avanzado, que sé que hacen algo, sino hacia el mundo patronal en su conjunto. Claro, claro. Quizá la experiencia más dura debió de ser la patronal, ¿no? Cuando asumiste la presidencia de la patronal, ¿no? Esta debió de ser la más dura. Un día el presidente de COEPA, casi, en fin, en una situación de profundo shock personal, me dijo que tenía que dejar la presidencia. Yo era el vicepresidente segundo. En teoría no me correspondía asumir una COEPA que estaba al borde del colapso económico, contra lo que se dice no porque hubiera vivido de las subvenciones, todos vivían de las subvenciones, sino porque no nos dieron el dinero que nos debían y no nos permitieron hacer una transición hacia una patronal que se financiara con sus propios recursos. Claro, cuando tú de la noche a la mañana le cortas el dinero que debes, 9 millones de euros a una institución, la condenas al colapso. Si quieres que realmente cambie a otro modelo de patronal, dale tiempo y financia esa transformación. Yo me encontré con 9 millones de euros de deuda, una patronal absolutamente dividida, una Generalitat en quiebra, que cerraba Canal Nou, una institución totalmente discutida. Yo le decía a Fabra y a Ciscar, les decía, si deslegitimáis a las patronales, no tardará mucho el momento en que se deslegitime a los partidos políticos y a vosotros también, porque la crisis era ferocísima. Hice lo que pude mientras pude, que fueron 4 meses durísimos, a 110 pulsaciones por minuto en reposo y tomando betabloqueantes. Se me pagó muy mal porque tenían a sicarios mediáticos para sacarme en portada todos los días y los que me sucedieron, que eran los que tenían el poder fáctico, hay mucha gente que no quiere ser ni periodista, ni empresario, ni médico, lo único que quieren ser es poder fáctico, expresión marxista que me encanta. Bueno, pues todos estos lo que hicieron fue arruinar por completo el mundo patronal. Yo ese momento lo viví con una angustia terrible. Honradamente tengo que decir que con independencia de que doy aspecto de seguridad en mí mismo, me sentí profundamente humillado, profundamente maltratado y ahora sencillamente eso es una experiencia de la que espero haber aprendido algo. En lo que he aprendido de antemano es que jamás dirigiré ningún movimiento, ni Bueno, patronal ni político. muy buen aprendizaje, Enrique. En aquel entonces yo recuerdo que tú te hacías prácticamente todas las semanas, varias veces, el camino Elche, porque tú seguías viviendo en Elche, aunque tu oficina de la COEPA estaba en Alicante, ¿no? Tú seguías haciendo el camino Elche a Valencia prácticamente 2 o 3 veces a la semana, recuerdo en aquella época, ¿no? Sí, sí, los alicantinos nos habíamos plantado, nos plantamos los alicantinos con algunos conselleres. Tú sabes que yo soy bastante crítico con la Comunidad Valenciana, comunidad que considero fallida. No es que España esté invertebrada, España está perfectamente vertebrada. Los invertebrados están todos en la comunidad. Nosotros nos citaban a reunirnos con el conseller de turno a las 9 de la mañana. Entonces le decíamos a los alicantinos, tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana para ir a esa reunión. No vamos a ir a menos que convoquéis las reuniones a las 11. No nos hicieron caso del todo porque al cap y casal la opinión de los alicantinos les molestaba, bueno, les importaba muy poco. Lo cierto es que me pasaba el día en carretera. Sí que es cierto, sí. Ahora también te la pasas, pero vas más hacia Murcia. Tengo Ahora la sensación de que vas más hacia Murcia. ¿Es así? Porque veo lo que está... Sí, porque yo soy... Tienes un poco de origen murciano también, ¿no? Enrique, tú Sí, tienes un sí. poco de origen murciano, ¿eh? Mi madre es de Beniel, que es donde están los pinochos, los mojones del reino. Me gusta mucho decir que ahí es donde le cobrábamos a los alicantinos los impuestos, los aranceles por comerciar en nuestros lujosísimos mercados. Lo cierto es que yo soy nacido en Elche y soy alicantino, lo digo como una broma. Y además Beniel es un pueblo fronterizo, al lado de Orihuela. Mi Claro, madre es claro. murciana y mi padre extremeño, es decir, que yo soy un mestizo, propiamente español. Soy de Pero la canalla española. está saliendo mucho en la televisión murciana y cosas así, con en tertulias y cosas así, ¿no? ¿Esto obedece a alguna ilusión de generar un nuevo espacio territorial, diríamos, Alicante-Murcia, de mayor enjundia política que la que estamos manejando en estos momentos?
Bueno, lo cierto es que ya existe ese espacio. Se llama sureste. Cuando se definen las autonomías, hubo un intento realmente serio de que hubiera una autonomía que cubriera la parte alicantina, al menos la parte alicantina por debajo de Denia. Yo siempre digo que Jaume I Conqueror nunca tuvo que bajar de Denia, o sea, tenía que haber quedado ahí, y que incluyera a Murcia y Almería. Ese espacio, el sureste, existe una comunidad de intereses, una comunidad de afectos, existen los mismos problemas, el agua, la falta de interlocución política con Madrid, nuestra incapacidad para presionar en Madrid, en el Parlamento. Existe una hibridación que es muy cómoda, muy natural. En la Vega Baja hay pueblos castellanoparlantes como Dolores, al lado de pueblos valencianoparlantes como Elche, hay pueblos castellanoparlantes como Torrevieja, al lado de Guardamar, que parlan el valencià, y lo hemos vivido siempre con una naturalidad y una sencillez limpia que es muy bonita y que estaba totalmente desideologizada. Yo creo que ese espacio existe. Otra cosa es que no sea un espacio político, no tiene por qué serlo tampoco, pero puede ser un espacio cultural, un espacio de vivencias, y a mí me gusta cultivar ese espacio cultural. Y desde otro punto de vista, debo decir que me encantan los murcianos, son divertidísimos, se come de maravilla. Murcia es una gran tierra, yo siempre digo que es una gran nación. El Reino de Murcia fue el más importante, la taifa, y Valencia pertenecía a Murcia, no al revés. Así que se pueden hacer buenos negocios porque aprecian mucho a los alicantinos y a los valencianos, y es gente muy noble y muy divertida. Es cierto. Y hablando de términos limítrofes, las mejores paellas que he probado en mi vida las hacen en el Pinoso. Sí, en el Pinoso, así es. Nuestro amigo Paco. Es decir, que fíjate que también es una zona que es limítrofe, y en cambio hablan también valenciano en Pinoso, lógicamente, ¿no? Y bueno, la lengua, ¿hasta qué punto nos está separando o nos está uniendo en este concepto de desvertebración que tiene la comunidad, ¿no? Y también en una problemática, si la miramos desde perspectiva superior, como puede ser la problemática, pues, Cataluña y el resto de España, ¿no? ¿Cómo ves tú lo de las lenguas deben servir para unir y nunca para separar. No es cierto que en España haya habido históricamente una voluntad de aniquilación cultural de las lenguas. Buena prueba de eso es que han sobrevivido todos los dialectos, mientras que en la Francia jacobina o antes en la Francia republicana los dialectos desaparecieron. El republicanismo francés sí que consigue una sola religión, que es la religión republicana, y un solo idioma. En España eso no se ha conseguido porque siempre ha habido grados de tolerancia amplísimo. Y de hecho, el catalán floreció con tipos como Josep Pla, ahora me estoy leyendo el Cuaderno Gris, que escribía en catalán perfectamente. Luego, por tanto, han mentido, han manipulado la historia y utilizan la lengua porque no pueden utilizar la raza. El que ve a Torra, lo dijo creo que un diputado catalán en el Parlamento y fue muy divertido, el que ve a Torra solo ve un españolazo, no puede ver, desde luego no es de la raza aria, ¿no? No se ve un ser humano distinto racialmente, como el concepto de raza además está desacreditado, excepto para el nacionalismo catalán, que es muy primitivo. Lo cierto es que utilizan la lengua para dividirnos. Yo no puedo permitir eso. Yo hablaré la lengua que me dé la gana, cuando me dé la gana, y no me impondrán ninguna lengua, pero respetaré que cada uno hable la suya y defenderé su derecho a que hable su lengua. I el parles bé el valencià, vull dir que el parles molt bé. Parle regularment. Jo parlo valencià d'escola. Molt bé, molt bé. En esa vamos a pasar a otro territorio porque iba a seguir hablando del tema lengua, que también me encanta a mí, pero voy a cambiar el tema. ¿Dónde estás tú ahora físicamente ubicado en estos momentos? ¿Desde dónde estás grabando esto? Yo en el despacho, en mi búnker, el único lugar de mi casa que no pertenece a mi mujer. Desde hace muchísimo tiempo, cuando yo me casé, en el 94, es decir, que no era con fines elusivos de impuestos, ya hicimos la separación de bienes y la casa donde la familia constituyó su hogar, la puse a su nombre. Me decían siempre, Enrique, siendo abogado, eso es una estupidez. Y yo les decía, siendo abogado es lo más lógico, sé que voy a perder ante los tribunales y en cualquier caso, si me divorcio de mi señora, quiero que ella pueda tener sus relaciones tranquilamente, no tenga que ir de un motel a otro, que la pueda tener en su casa. El único espacio mío es este búnker, esta biblioteca donde tengo
varios miles de libros que ahora estoy sacrificando. Muchos de ellos son antiguos, los estoy regalando a bibliotecas, otros estoy buscando otras ediciones que me gustan más, y todo lo que tiene que ver con el negocio, con el derecho, con el marketing, excepto con el branding y el naming, que me los quedo, los estoy llevando al despacho porque quiero que este sea un espacio working free, libre de trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena voluntad y muy buena consecución, las dos cosas. Hablando de esposa, que tienes una gran esposa y una gran familia, ¿no? Tienes ya nueva incorporación de un nuevo hijo, creo, también, bueno, una hija y un hijo, creo. Están contigo trabajando, tu mujer, por supuesto, pero un hijo y una hija también están trabajando contigo en el despacho, ¿no? Parece, creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo. Bueno, Marién está estudiando Derecho, ya le he pedido que no trabaje en el despacho más que puntualmente si quiere procurarse alguna experiencia, participar en algún litigio, que es muy divertido, y esas experiencias son muy valiosas, más que cualquier curso que pueda hacer o cualquier máster. Pero preferiría que trabajara en otros lugares, en otros despachos, para que ampliara el ámbito de sus experiencias y sufriera además el despotismo de muchos jefes autoritarios, la envidia, el egoísmo, la estupidez, en fin, todo lo que uno encuentra en un trabajo, que no es distinto de lo que se encuentra en cualquier otro ámbito social, fuera de su casa, para que venga ya leída, formada y llorada a casa, y entonces pueda disfrutar del placer de tomar sus propias decisiones y dirigir su propia empresa, si alguna vez para ella eso es importante. En cuanto a mi hijo Ramiro, está trabajando como CFO y director de estrategia corporativa, porque él hizo un ADE. CFO, ¿qué significa? El Chief Financial Officer. Hombre, Ah, ese tipo de pedanterías hay que manejarlas. Pero él tiene una vis muy potente, estratégica, sabe interpretar estratégicamente los balances y me ha ayudado a reconducir, a reorientar un poco la estrategia de la compañía. Lo cierto es que él no está totalmente seguro de que ese sea su destino, y yo le he dicho que mientras él quiera estar conmigo y aprenda y sea útil para él, que esté, y cuando quiera volar, que vuele. Es un hombre joven y la gente joven tiene derecho a dudar. Yo dudé hasta los 50 y tantos. Hay una diferencia muy clara entre la empresa familiar y la empresa, diríamos, la gran empresa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, aunque hay empresas familiares que también son grandes empresas, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una, digamos, que marca mucho el modelo de empresa familiar, ¿no? Y que al final todos crecemos en una familia, y en esa familia hay un trabajo, y quieras que no, vemos cosas de ese trabajo, y bueno, pues en mi caso, por ejemplo, que en estos momentos ni uno ni otro están en el rollo en la actividad familiar del negocio, pero sí que tienen en su ADN, por ejemplo, a Jun, recuerdo que Basat un día en uno de sus cursos al que asistió Jun, le decía, hombre, tú eres el ingeniero creativo, ¿no? O sea, es curioso, el ingeniero creativo, ¿no? Y Alba ha elegido una actividad profesional totalmente centrada en la creatividad y en la comunicación, ¿no? O sea, que tenemos ahí, esa herencia está, ¿no? Y eso, cuando se pasa al territorio de la problemática macro, ¿no? ¿Tú cómo ves que se está viviendo esa atención a la pequeña empresa familiar? ¿Cómo ves que se está atendiendo, diríamos, a nivel macro? Bueno, por lo pronto, para hablar de empresa familiar hay que entender que una empresa familiar es una familia de empresarios. Es decir, que el padre, la madre, los hijos están totalmente volcados a la empresa. No es que la familia vaya a la empresa, sino que la empresa entra en tu hogar. Forma parte de tu vida. Es como otro pensamiento doméstico. Es como una alegría de casa o como una tristeza de casa. En segundo lugar, es muy importante, hoy leía un editorial, por lo demás, lleno de citas, y me molesta la proliferación de citas en los editoriales, parece que encubre algo, pero lo cierto es que citaba a Stalin, que decía, una muerte es un drama, millones de muertes son estadística. Claro, en la empresa familiar pasa exactamente lo mismo. La gente que trabaja contigo es parte de tu familia. Yo, cuando he ganado dinero, el dinero me lo llevaba a mi casa porque era el empresario y me lo había ganado yo con mi riesgo, con mi asunción de riesgo. Pero cuando he tenido momentos de crisis, el dinero que estaba en mi casa lo he vuelto a llevar a mi empresa para mantener los puestos de trabajo de mi gente. Por eso creo que tengo personas muy adheridas al proyecto personal,
de todos y cada uno de sus compañeros, no al proyecto personal de Enrique Martín, sino que yo también estoy para facilitarles una herramienta que les permita desarrollar sus proyectos vitales. Y estoy en esa posición, en la posición con 56 años de hacer que esa empresa que yo fundé sea empresa de otros y que si yo muero o de repente decido dedicarme a hacer otras cosas, cantar tango, escribir novelas, que nadie leerá, serán prescindibles. Lo cierto es que preferiría que esa herramienta que a mí me ha permitido vivir con cierta dignidad, le permita también a otros vivir con dignidad. Yo no quiero que esa sea una empresa de mi familia si mi familia no quiere que esa empresa sea para ellos. Lo que sí que quiero es que sea siempre una empresa de familias. Entonces, en la situación actual, por contestar lo que tú me decías y sin tanta digresión, lo cierto es que nosotros no pintamos nada para el gobierno, ni las empresas familiares ni los autónomos. No se toma ninguna medida para salvar las empresas que, sin embargo, son más cercanas al corazón de las familias españolas. Pero en cambio, esta realidad no es específica de este momento. O sea que hemos tenido gobiernos de derechas, hemos tenido gobiernos de izquierdas, en ese malentendido concepto de dicotómico en el que estamos aún considerando la política, ¿no? Y esto no ha cambiado. O sea, es decir, en general siempre el beneficiado ha sido la gran empresa, ¿no? Y el perjudicado ha sido la pequeña empresa, la empresa familiar y el autónomo, ¿no? Sí, que caiga una pequeña empresa puede ser un drama, pero que caiga la FOR, eso es algo absolutamente inaceptable en términos políticos. Bueno, las empresas familiares como microempresas tienen el problema de cómo generar escalas para poder tener una interlocución simétrica con el poder. Eso no es un problema que tengan las empresas del IBEX 35, que levantan un teléfono y hablan con un ministro. Y, por tanto, toda la legislación y toda la acción de lobby eficiente, la que les da las ventajas competitivas, las pueden hacer ellos y no las hacemos nosotros. Esa simetría de información y de interlocución es muy difícil de resolver en la democracia moderna. Y en cambio sí que ha habido un apoyo total en todas las posiciones políticas recientes, ¿no? Al tema de las startups, ¿no? O sea, las startups es como que eso es súper guay, eso es lo que hay que apoyar, ¿no? Sí, las startups mueren como chinches, tú y yo lo sabemos, y muchas de ellas carecen no solo de sentido, sino del más mínimo sentido común. Lo que pasa es que pintan muy bien. Esto es una moda que durará lo que dure. En fin, es como una fiebre de primavera, una dermatitis. Siempre necesitaremos empresas innovadoras y siempre necesitaremos ecosistemas de innovación que las fomenten. Pero muchos de los proyectos que surgen no valen. De hecho, cuando se dice que falta capital, es falso. El capital está en abundancia, no ha habido nunca más capital para invertir. Lo que faltan son buenos planes de negocios, buenas empresas. Los ricos de ahora son las empresas de capital riesgo, los inversores son como Diógenes el Cínico, que a plena luz del día iba con un farol encendido en el Ágora, en la plaza pública de Grecia, y decía, busco un hombre, y estaba lleno de hombres, pero no encontraba el hombre verdadero. Pues ahora, entre millones de planes de negocios y de startups, hay muy pocas que sean solventes. Esto, por lo demás, tampoco tiene que preocuparnos, es normal, forma parte de la experiencia y en la vida de un ser humano hay millones de fracasos y tal vez algún acierto. Y ese acierto a lo mejor no es fruto de la planificación, sino del azar, de la manzana que te cae en la cabeza. De modo que, en fin, que dejemos que nazcan, dejemos que mueran, algunas triunfarán, otras fracasarán, pero mientras apoyamos las startups y hablamos de cambio de modelo económico, no olvidemos que la inmensa mayoría de las familias de este país estamos comiendo de empresas que ya existen y que merecen la atención del Estado. Enrique, me encanta, sabes que, bueno, esto era para media horita y, bueno, pues mira, podríamos terminar dentro de 2 o 3 o de 4, ¿no? Pues, a lo mejor cuando seamos viejos podemos hacerlo, tertulias tipo Sánchez Dragó, horas y horas. Ya lo hemos hecho de jóvenes, ¿eh? Porque algunas tardes han sido tardes que no han terminado nunca, ¿eh? Y eso ha sido siempre un auténtico placer y una alegría, como ha sido hoy un placer y una alegría compartir contigo estos momentos de tranquilidad casera, pero de profundidad intelectual, como siempre expresas tú en todas tus opiniones, en todos tus criterios. Bueno, pues en ese sentido yo creo que vale la pena que nos despidamos de nuestros seguidores, que
espero que hayamos tenido algunos, ¿eh? Y bueno, pues la idea es esa, agradeceros a todos por seguirnos y bueno, pues que si queréis nos podéis seguir en las redes sociales que estamos, ¿no? Para seguir creciendo en sabiduría y bondad, que creo que es lo que hoy nos ha expresado perfectamente nuestro amigo Enrique. Gracias, Enrique, y hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias.